Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les intriga tanto como a mí. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que han conquistado corazones y que para muchos son un verdadero todo, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes me han estado pidiendo que hablemos de ellos, que analicemos su relación, su química en pantalla y fuera de ella, y las famosas declaraciones que han hecho. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo esto en un vídeo que espero, como siempre, les resulte súper entretenido e informativo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este emocionante tema, un pequeño recordatorio que siempre me encanta hacer, si aún no lo han hecho los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, les permite estar al día con todos nuestros vídeos y nos ayudan a nosotros a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un clic y listo. Así que manos a la obra y vamos a empezar este viaje por el universo de Hande y Kerem. Hoy, como les decía, vamos a poner bajo la lupa a Ander Erzel y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, talento y por supuesto, una química que traspasa la pantalla. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, su conexión fue instantánea y capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Pero lo que realmente ha mantenido viva la llama de la admiración y la especulación, son las declaraciones que ambos han hecho a lo largo del tiempo. Declaraciones que para muchos confirman que lo suyo va mucho más allá de una simple amistad o un proyecto profesional. Vamos a empezar por desempacar el significado detrás de esas palabras que resuenan con tanta fuerza: siempre será mi todo. Esta frase, cuando se dice en el contexto de una relación, y especialmente cuando viene de dos figuras públicas que han compartido tanto, tiene un peso emocional inmenso. No es algo que se diga a la ligera. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, esta declaración se ha convertido en casi un mantra para sus seguidores más fervientes. Para empezar, analicemos el impacto de su trabajo juntos. Senkalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan con sus altibajos, sus momentos de comedia y drama, sus miradas cómplices y esos silencios cargados de sentimiento, se convirtió en la obsesión de muchos. Y gran parte de ese éxito, sin duda alguna, se debió a la increíble química que Hande y Kerem proyectaban. Sus personajes se sentían reales, sus interacciones eran fluidas y naturales, y la pasión que transmitían era palpable. No es de extrañar que los fans empezaran a soñar con que esa química trascendiera el set de grabación. Y es aquí donde entran en juego las declaraciones. A lo largo de entrevistas, alfombras rojas y publicaciones en redes sociales, tanto Hande como Kerem han sido preguntados innumerables veces sobre su relación. Y sus respuestas, aunque a veces cautelosas, a menudo han dejado entrever algo más profundo. Cuando se les pregunta por el otro, sus ojos brillan de una manera particular, sus sonrisas se vuelven más genuinas y las palabras que eligen parecen tener un significado oculto. Recuerdo una entrevista en particular donde a Hande se le preguntó qué significaba Kerem para ella, y ella, con una dulzura que derritió a más de uno, respondió algo similar a que él era una persona muy especial en su vida y que le deseaba lo mejor. Y aunque eso podría interpretarse de muchas maneras, para los fans, la forma en que lo dijo, la pausa antes de responder, la mirada perdida por un instante, todo sugería una conexión emocional profunda. Por otro lado, Kerem, conocido por ser un poco más reservado con sus emociones en público, también ha tenido sus momentos. En ocasiones, al hablar de Hande, ha expresado admiración por su talento, su profesionalismo y sobre todo por su calidad como persona. Ha habido comentarios sobre cómo ella es una luz en su vida, alguien que lo inspira y lo apoya. Y estas palabras, aunque sencillas, viniendo de él, tienen un gran valor. Pero volvamos a esa frase contundente: siempre será mi todo. Si uno de ellos o ambos hubieran hecho esa declaración de forma directa y explícita, el impacto sería monumental. Y aunque quizás no hayan usado esas palabras exactas en público de manera formal, sus acciones, sus gestos y la forma en que se refieren el uno al otro a menudo pintan un cuadro similar. Para los fans, la dedicatoria de una canción, un comentario cariñoso en una publicación, un abrazo público particularmente íntimo, todo se suma a la creencia de que su vínculo es algo eterno y profundamente significativo. Consideremos también el contexto de la fama. Vivir bajo el escrutinio constante del público y los medios de comunicación no es fácil, y mantener una relación, ya sea pública o privada, se vuelve aún más desafiante.
Las parejas de celebridades a menudo sienten la presión de ocultar ciertos aspectos de sus vidas para proteger su privacidad. Sin embargo, Hande y Kerem, de alguna manera, han logrado navegar estas aguas turbulentas con una gracia que ha admirado a muchos. Las declaraciones no siempre son palabras dichas en una entrevista formal. A veces son miradas compartidas en un evento, una mano que busca a la otra en medio de una multitud, o un comentario sutil en una historia de Instagram que solo los más atentos logran captar. Y para los seguidores de Hande y Kerem, cada uno de estos pequeños gestos se convierte en una pieza de un rompecabezas que confirma sus esperanzas y deseos. La interpretación de estas declaraciones, especialmente por parte de los fans, es un fenómeno fascinante. Los seguidores, al estar tan conectados emocionalmente con los artistas y sus historias, proyectan sus propios deseos y esperanzas en sus vidas. Cuando ven una química tan fuerte en pantalla, es natural que quieran que esa magia continúe fuera de ella. Y las palabras, incluso las más ambiguas, se convierten en confirmaciones de sus fantasías. ¿Pero qué significa realmente que alguien siempre será tu todo? En el contexto de una relación romántica, implica un nivel de compromiso, devoción y amor incondicional. Significa que esa persona ocupa un lugar central en tu vida, que su bienestar y felicidad son tan importantes como los tuyos, y que sin importar lo que suceda, tu conexión con ella será perdurable. Y cuando pensamos en Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en la forma en que se han apoyado mutuamente en sus carreras, en sus proyectos individuales y en los momentos difíciles, es fácil entender por qué los fans llegan a esa conclusión. Hemos visto a Hande apoyar a Kerem en sus proyectos internacionales, y a Kerem mostrar un orgullo inmenso por los logros de Hande. Este apoyo mutuo, esta admiración sincera, es la base de cualquier relación sólida, sea cual sea su naturaleza. También es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la privada puede ser muy borrosa. Las declaraciones que hacen los artistas, ya sean intencionadas o no, tienen un gran impacto en la percepción del público. Y en el caso de Hande y Kerem, la narrativa que se ha construido alrededor de su relación, alimentada por sus propias palabras y gestos, es una de las más queridas y seguidas. Podríamos decir que la frase «siempre será mi todo» encapsula la esencia de la devoción y el amor duradero. Es una promesa implícita o explícita de que esa persona es irreemplazable, que es el pilar fundamental en tu vida. Y para los fans que han seguido de cerca la evolución de la relación entre Hande y Kerem, cada indicio que sugiere esta profunda conexión solo refuerza su creencia en algo especial y eterno. Por supuesto, debemos ser conscientes de que solo ellos dos saben la verdadera profundidad de sus sentimientos. Sin embargo, la forma en que se han presentado ante el mundo, la manera en que se apoyan, la admiración mutua que trasluce en sus interacciones, nos da a todos una razón para creer que lo que comparten es algo genuino y muy significativo. En resumen, las declaraciones, tanto las explícitas como las implícitas, que Hande Erçel y Kerem Bürsin han hecho o han sugerido sobre su relación, han tejido una narrativa de amor, apoyo y conexión profunda que resuena fuertemente con sus seguidores. La química que mostraron en pantalla en Senkalkapm sentó las bases, y las palabras y gestos posteriores han solidificado la creencia de que, para muchos, uno siempre será el todo del otro. Es una historia que inspira, que genera ilusión y que, sin duda alguna, seguirá cautivando a millones de fans en todo el mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y esas poderosas declaraciones que nos hacen soñar. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer desgranar este tema tan apasionante con todos ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a vernos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem son el uno para el otro? ¿Qué declaraciones les han parecido más significativas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.